Las Crónicas de Indias. La expedición de Cristóbal Colón consolidó la expansión mercantilista de España e inició el proceso de conquista continental más grande de la historia. Él creía haber encontrado una región escondida de Asia o las Indias, razón por la cual empezaron a llamar indios a los nativos americanos. En el afán de enterar al resto del planeta de sus nuevos descubrimientos, soldados, clérigos y sacerdotes incursionaron en el mundo de la escritura sin tener siquiera conocimiento de escribanos. Así nació este género literario conocido como las Crónicas de Indias. ¿Sabe usted qué son las Crónicas de Indias? No, señor, no sé. Los cronistas no. No. Sí, fueron los primeros españoles que llegaron a Colombia e hicieron unos relatos acerca de lo que veían acá acerca de plantas y también cómo convivían los indígenas al momento de la conquista. Las Crónicas de Indias eran textos en los que la fantasía y la realidad se mezclaban para dar cuenta de las travesías vividas por los españoles en tierras americanas. Se convirtieron en el medio principal de comunicación entre aquellos que estaban en el territorio haciéndose el poder de tierras indígenas y aquellos que desde sus despachos en el Reino de España dirigían y ordenaban a favor de la corona española. Las crónicas llegan al nuevo Reino de Granada con los conquistadores. Son crónicas de la conquista y están contando dos cosas: las maravillas del conquistador por un lado, y son informes para el rey para que él conozca las tierras, los recursos y los súbditos. Don Juan de Castellanos fue uno de los primeros en escribir crónicas sobre el territorio que hoy es Colombia. A finales del siglo XVI escribió sus Elegías de varones ilustres de Indias, libro que relató las historias de hombres como Cristóbal Colón en su paso por las costas colombianas y el proceso de conquista y colonización de Cartagena de Indias, Popayán, Antioquia y Bogotá. Podríamos decir que hay crónicas de la conquista, hay cartas de viajero, hay informes de viajero, hay cartas de relación como las de Hernán Cortés, y hay al final del periodo colonial lo que vamos a empezar a denominar papel periódico como la bagatela. Sin embargo, los nativos americanos que habitaban nuestras tierras ya llevaban siglos transmitiendo sus relatos a través de una larga y valiosa tradición oral, desde muchísimo antes de la conquista española. Es un insumo fundamental para hacer historia, en tal medida que ahora los nuevos grupos indígenas surgidos a partir de la Constitución de 1991 utilizan las crónicas de la conquista para saber cómo eran los indígenas y autorreproducirse. Hay un neoindígena producido a partir de las crónicas de la conquista. Años después de la conquista, los indios que habían aprendido a leer y a escribir emprendieron su propio camino en la escritura de las historias nativas, crónicas que contaban las mismas historias de la conquista, pero vistas desde los ojos de los indígenas, empezaron a aparecer por todo el continente. Ávidos de hacer parte de la historia escrita y con todo el conocimiento ancestral de sus culturas, los indígenas se apropiaron de las Crónicas de Indias. Uno de los cronistas indígenas más reconocidos fue Felipe Guamán Poma de Ayala. Su gran obra, El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de 1189 páginas y publicada a principios del siglo XVII, se convirtió en la más larga crítica escrita sobre el dominio colonial español producido por un indígena durante el periodo colonial. Las crónicas son importantes porque son un punto de referencia hecho por el conquistador que necesitamos para elaborar la historia científica que ahora debemos construir en nuestro presente. Las Crónicas de Indias fueron uno de los legados más importantes de la conquista española y son consideradas la puerta de entrada de la literatura canónica al territorio latinoamericano. La gran primera crónica de Indias fue el diario de a bordo de Cristóbal Colón. Muy buenos días, queridos estudiantes. Continuamos hoy con la literatura del descubrimiento. El día de hoy vamos a hablar de la crónica. ¿Qué es una crónica? Primeramente, la crónica es un género literario que consiste en narrar los hechos o sucesos que se dan a través de un tiempo, a través de la historia. En un principio, la crónica nace como un suceso que se caracterizaba por narrar de forma literaria un acontecimiento, pero hasta el siglo XIX, la crónica también pasa a ser un género del periódico o del periodismo.
Por ello, hoy en día encontramos crónicas literarias y crónicas narrativas. ¿Cómo inicia la crónica? Es la parte inicial del relato donde se proporciona la información necesaria para que se desencadene la acción posterior. Es decir, que como hablamos de crónica, se da con un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué nos relata? Ella nos narra de forma cronológica los hechos principales que el autor quiere recrear. Por tal razón, incluye detalles que permiten al lector vivir los sucesos que han ocurrido en un tiempo determinado. Como conclusión, podemos decir que la crónica no es un juicio personal del narrador o del escritor, sino que tiene como propósito o como fin relatar un hecho que ha ocurrido de forma real. ¿Qué intención tiene la crónica? El propósito de la crónica es ofrecer un relato que es producido a través de un suceso. Aquí el escritor o el autor colorea los hechos de modo tal que el lector viva el acontecimiento. Es decir, ellos en esta crónica narrativa o informativa cuentan los hechos de una forma objetiva. Aquí en este tipo de texto, como lo es la crónica, les decía que era un género, aquí el narrador, escritor, trata de relatar o de narrar los hechos de una forma objetiva para atrapar así la intención del autor. Bueno, mis niños, espero que les haya quedado claro lo que es la crónica. Les deseo el mejor de los días y que sean bendecidos por nuestro Padre Celestial. Feliz día.